Si tuvieras que juzgar algunas injusticias de este mundo, ¿cómo lo harías? Bueno, a veces nosotros tenemos ganas de hacer algunas cosas y eso se lo dejo a su imaginación. ¿Cómo tratarían ustedes a esas personas que hacen maldades y todo lo demás? Bueno, hoy vamos a estudiar la lección de hoy, eh, la verdadera perspectiva de todo este asunto, cómo debemos tomar todo esto. Para empezar, no somos nosotros los que tenemos que ejecutar los juicios de Dios. Es el Señor que hará. ¿Cómo estás? ¿Cómo andas, Viviana? Hola, buen día para todos. Bienvenidos a este estudio de la palabra de Dios. Vamos a orar para que el Señor nos acompañe. Padre bondadoso, queremos darte gracias porque podemos estudiar tu palabra, podemos tener la hermosa seguridad y la certeza de que tu palabra nos enseña cómo vivir en este mundo, Señor, lleno de maldad. Acompáñanos en el estudio de hoy, bendícenos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, estamos estudiando la lección número 6, titulada Me levantaré, recordando este versículo de memoria donde dice, por la opresión de débil y por el gemido de los menesterosos, ahora, dice Dios, me levantaré y salvaré al que suspira. Salmo 12:5. La lección del día miércoles 7 de febrero, titulada Derrama sobre ellos tu ira. ¿Qué será lo que pasa aquí en esta lección, Viviana? Vamos a comenzar leyendo el Salmo 58 desde el versículo 6 al 8 y hay una pregunta. ¿Qué sentimientos transmiten estos salmos y quién es el agente del juicio en estos salmos? Es muy importante antes de leer estos versículos que entendamos que estos sentimientos expresados por el salmista son sentimientos del salmista, pero que finalmente el que ejecuta el juicio, eh, quien es el agente del juicio, no es el salmista, ni tú ni yo, sino Dios. Dice el Salmo 58, versículos 6 al 9 o siguiente. Quiebra Dios sus dientes en sus bocas. Quiebra Jehová la muela de los leoncillos. Sean disipados como aguas que corren. Cuando disparen sus saetas que se rompan en pedazos. Pasen ellos como el caracol que se deshace, como el que nace muerto, no vean el sol. Bueno, vamos ahora al capítulo 69 desde el 22 al 28. El capítulo 69. Este capítulo de paso ya lo hemos estudiado en otras lecciones anteriores, pero a partir del versículo 22 en adelante dice así, sean oscurecidos sus ojos, derrama sobre ellos tu ira en furor, tu enojo los alcance, sean su palacio desolados, porque persiguieron al que tú heriste y cuentan el dolor de los que tú llegaste. Pon maldad sobre su maldad, sean borrados del libro de los vivientes y no sean inscritos con los justos. Terrible. Capítulo 83 9 al 17. La pregunta es, ¿qué sentimientos transmiten estos salmos? ¿Quién es el agente de juicio en estos salmos? Hazles como a Madián, como a Císara. ¿Se acuerdan de Císara? Que fue enterrada una estaca en su cabeza. Que han dicho, hagamos nuestras las moradas de Dios. Dios mío, ponlos como torbellino, como hojarasca delante del viento, como fuego que quema el monte. Persíguelos así con tu tempestad. Llena su rostro de vergüenza, sean confundidos y turbados para siempre, sean deshonrados y perezcan. Vamos ahora con el 94 1 y 2. El Salmo 94, 1 y 2 dice, Jehová, Dios de las venganzas, muéstrate, engrandécete, pues de la tierra, da el pago a los soberbios. Capítulo 137 7 al 9.
37. La pregunta es, ¿qué sentimientos transmiten estos salmos y quién es el agente del juicio en estos salmos? Jehová recuerda a los hijos de Edom cuando el día de Jerusalén decían, arrasadla, arrasadla hasta los cimientos. Hija de Babilonia, la desolada, bienaventurado el que te dé el pago de lo que tú nos hiciste. Dichoso el que tome tus niños y los estrelle contra la peña. Terribles versículos. Algunos salmos suplican a Dios que se vengue de las personas y las naciones que pretenden dañar a los salmistas o a su pueblo, o ya les han hecho daño, y estos salmos pueden parecer desconcertantes por su lenguaje duro y su aparente discordia con el principio bíblico del amor a los enemigos. Sin embargo, la indignación de los salmistas ante la opresión es buena. Significa que el salmista se tomaba muy en serio el bien y el mal, más que mucha gente. Se preocupa y mucho por la maldad que hay en el mundo, no solo por la maldad que le afecta a él personalmente, sino también a los demás. Sin embargo, el salmista no se propone en ningún momento ser el encargado de vengarse. Al contrario, deja la retribución únicamente en manos de Dios. Los salmos evocan las maldiciones del pacto divino e imploran a Dios que actúe como Él lo ha prometido. Ahí está la clave entonces. Cuando leemos estos versículos difíciles a veces de concordar con el amor de Dios, debemos entender que lo que está haciendo el salmista es deseando que el Señor cumpla estas promesas de retribución para con el mal y finalmente recordando que un día Dios hará juicio en este mundo y nada de lo que los malos hacen será para siempre, porque Dios finalmente juzgará al mundo. Los salmos son proclamas proféticas sobre el inminente juicio de Dios. No son tan solo las oraciones del salmista. Salmo 137 refleja los anuncios del juicio divino sobre Babilonia, como se observa en los profetas. La devastación que los babilonios causaron a otras naciones se volvería contra ellos. Los salmos transmiten las advertencias divinas de que el mal no quedará impune para siempre. La retribución de Dios se mide con justicia y gracia. Los hijos de Dios están llamados a orar por quienes los maltratan e incluso a desear su conversión. Sin embargo, al tratar de armonizar estos salmos con las normas bíblicas de amar a los enemigos, debemos tener cuidado de no minimizar las experiencias agonizantes que se expresan en ellos. Dios reconoce el sufrimiento de sus hijos y les asegura que, a los ojos del Señor, muy estimada es la muerte de sus santos. El juicio divino obliga al pueblo de Dios a alzar su voz contra todo mal y a buscar la venida del reino de Dios en su plenitud. Los salmos también dan voz a los que sufren, haciéndoles saber que Dios es consciente de su sufrimiento y que un día se hará justicia. ¿Quién no tiene a veces pensamientos de fantasía acerca de la venganza contra quienes les han hecho un daño terrible o a sus seres queridos? ¿Cómo pueden ayudarte estos salmos a analizar estos sentimientos desde una perspectiva correcta? Muy bien, finalmente debemos entender que por más sentimientos que tengamos, nuestro único mandato es orar por nuestros enemigos. Pero no así permitir en la medida que podamos que las personas nos tomen el pelo, ¿no? Como decimos siempre, ¿no? Ser un hijo de Dios no es ser tonto, sino es defendernos con nuestras obligaciones y exigir también nuestros derechos y obligaciones. Pero sin embargo, el primer mandato bíblico es orar por nuestros enemigos. Finalmente, la maldad de este mundo va a ser juzgada por el que juzga todas las cosas correctamente. Sin embargo, Dios siempre dará la oportunidad a todos. Muy bien, entonces, justicia por mano propia, no. No, Dios hará justicia. Bueno, Pero indignarse y reclamar los juicios de Dios, sí.
Muy bien. Y ir con el reclamo a donde corresponde, ¿no? Que Correcto. es a los oídos de Dios. Muy bien. Vamos entonces con el reivados por su palabra. Hoy nos toca leer Jeremías 10. Y voy a resaltar después de que la primera parte del capítulo habla acerca de los dioses y cómo son y cómo los artesanos los forman, y de dónde salen. Todas estas descripciones de los dioses, de las estatuas estas que ellos levantan, eh, hay una descripción de Dios. ¿Cómo es Dios? Versículo 10, 11 y 12 y 13. Bueno, dice lo siguiente: Mas Jehová es el Dios verdadero, el Dios vivo y Rey eterno. A su ira tiembla la tierra y las naciones no pueden sufrir su indignación. Les diréis así: que los dioses que no hicieron los cielos ni la tierra desaparezcan de la tierra y de debajo de los cielos. El que hizo la tierra con su poder, el que puso en orden el mundo con su saber y extendió los cielos en su sabiduría, a su voz se produce muchedumbre de aguas en el cielo, hace subir las nubes de lo postrero de la tierra, hace los relámpagos con lluvia y saca los vientos de sus depósitos. Se ve el claro contraste, ¿no? Con las características de un Dios, primero, verdadero, segundo, que está vivo, no como esos dioses, ¿no? Y también que es rey, que es eh, digamos, no me sale el término, es nuestro rey, Soberano. nuestro soberano, exacto. Y también que es eterno. Eh, que las naciones no pueden soportar lo que Él es. Otra característica que aparece en el versículo 12 es su poder creador, ¿no? Que Él hace esto, Él nos crea a nosotros, extiende los cielos, y el siguiente, que el versículo 13 habla, es la actividad, que es un Dios activo. Él dice algo y ese algo se hace. Él hace esto otro, él hace allá, y tiene en su mano todos los fenómenos naturales que a nosotros tanto nos causa admiración, ¿no? Me hace recordar este capítulo 10, la experiencia de Elías allí cuando se enfrentó a los adoradores de Baal, cuando ellos pretendían que ese ídolo les respondiera y obviamente no pasó, y cómo Isaías, Elías, perdón, incluso se burlaba de ellos, ¿no? Porque realmente se reía de cómo ellos adoraban a un Dios que no existe. Y sin embargo, vemos ahí en esa historia de Primera Reyes 18, por ahí, que Dios sí existe, está activo y responde a las oraciones. Muy bien, Vamos a dejar nuestra vida en la mano del Señor para que Él nos ayude a soportar a veces las injusticias de este mundo y a confiar que Dios es el único que juzgará a este mundo y a las personas. Oremos. Padre bondadoso, gracias te damos por esta nueva jornada, que este día pueda ser un día de crecimiento espiritual para cada uno de nosotros, con tu bendición y con tu ayuda, en el nombre de Jesús. Amén. amén. Bueno amigos, te saludamos hasta mañana. Muchas bendiciones. No te olvides de compartir este mensaje en tus redes sociales. Chao, chao. Buena jornada.